Luego tendremos el análisis económico, si se quiere, por toda la preocupación que genera en la población, y finalmente el tema político de cara a las elecciones 2021. Por supuesto, aquí están estos temas que le proponemos al expresidente. Señor economista, tenga usted muy buenos días. Le saludamos desde Quito, Ecuador, Pichincha Universal, para todo el país y para el mundo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días, Marisabel. Gracias por esta entrevista. Qué alegría verlo, al menos por este medio. Marisabel, usted tiene en mí un admirador, porque creo que es esa periodista valiente, honesta. Jamás olvidaré su comportamiento el 30 de septiembre de 2010, cuando no parece que nosotros somos los que agredimos, ¿no? Y agresores entraron a la cabina donde usted transmitía y con cuánto profesionalismo manejó esa crisis. La felicito. Y qué envidia que estén ustedes en Quito, envidia sana, y hablar de la mañana, que esas mañanas esplendorosas de Quito, con esa luminosidad única de la mitad del mundo, pues no las encuentran en otras partes del planeta. Yo no estoy en Ginebra, estoy cerca de Bruselas, tampoco vivo en Bruselas, Bélgica, sino a 25 kilómetros. Pero muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias Pichincha, Yo no sé si se han dado cuenta, lo que hicimos es imposible, ganar las elecciones en Pichincha y en muchos otros lados, cuando no teníamos partido político, cuando 5 días antes no podíamos registrar del límite de registros, no podíamos inscribir candidatos, cuando 30% de la gente todavía no nos conocía al final de la elección. Si nos hubieran conocido, saber que Revolución Ciudadana era en lista 5, hubiéramos ganado fácilmente la alcaldía de Quito, que yo creo que la ganamos, dicho sea de paso. Pero en todo caso, ganamos Pichincha, somos la primera fuerza en Pichincha, somos la primera fuerza nacional. Quedamos segundo en Guayas, primero en Pichincha, primero en Manabí, y sin que yo esté allá para hacer campaña, sin muchos de nuestros cuadros que fueron a otros movimientos no se presentaron, con un partido prestado. Lo que hicimos es imposible. Y solo tengo palabras de gratitud para Pichincha y la patria entera. Economista, iniciemos pues entonces este diálogo de acuerdo al esquema establecido. ¿Vio usted seguramente el informe a la Nación que dio el presidente Lenín Moreno? ¿Cuál es el análisis que usted tiene respecto del tema? Yo tengo un problema. Nunca he sido político en el sentido tradicional de la palabra, no contesto lo políticamente correcto. Vengo de la academia. En la academia no decir la verdad es un pecado. En política decir la verdad parece ser el pecado. Pero nunca esperarán de mí una mentira. No vi el informe de la Nación. No aguanto ese señor, no aguanto su cinismo, no aguanto su mediocridad, no aguanto su ligereza, su vacío interior, no lo aguanto. Entonces leí reportes y obviamente, pues como siempre mintió, destrozó las cifras, habló tonterías y no tiene mucho que informar, pues sí, no ha hecho en 2 años nada que no sea destruir lo hecho y perseguir a la gente a la cual traicionó. Vamos entonces a entrar al ámbito polémico, si nos permite, expresidente, en el sentido de el nuevo caso de supuesta corrupción que empaña su gobierno, y nuevos exfuncionarios están implicados ya con medidas cautelares, prisión preventiva en un caso, grillete en el otro caso. Se trata del caso Arroz Verde, en donde habría algunos hallazgos en el patrimonio, cuentas personales de una ex asesora suya y otras funcionarias del Estado. Además, Pamela Martínez se ha acogido a la colaboración eficaz y han encontrado la materialidad de esa colaboración en un cuaderno, que es el hallazgo que ha mostrado la fiscal general del Estado. Su pronunciamiento. Mire, si quiere, hablamos del informe de la Nación. Yo no lo vi, pero sí lo estudié y sé las mentiras que dijo, ¿no? Si desean regresar a ese tema. Sobre el tema que usted toca, estamos cayendo en la trampa, ¿no? Tiene el programa, el informe de la Nación, que fue un desastre de un gobierno que es el peor de la historia reciente. Tiene el caso de corrupción, él sí, con cuenta ubicada, 100-4-10-71-378, Balboa Bank, Panamá, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina, Irina, que ahora, hasta el 2015 estaba Edwin Moreno manejando esa cuenta, ahora la maneja Maricilora Patiño, amiga íntima de la familia Moreno. Aquí les estoy mostrando una foto paseando en Venecia con Maricilora Patiño, con su esposo Javier Macías. Pero no hablamos de eso, hablamos de Arroz Verde. Y mañana se inventarán, qué sé yo, arroz con chancho verde, chaulafán verde, qué sé yo, y nos tendrán distraídos. Usted ha dicho cosas no tan precisas, con todo cariño, Marisabel. No, claro, por favor, aclare la se ha hallado en cuentas. ¿En qué cuentas se ha hallado plata ajena? Ya hoy día el comercio, haciendo el framing que ustedes llaman en comunicación, habla de coimas. Coimas es un soborno. ¿Quién ha recibido soborno? Esto es otro atropello, otra barbaridad. Usted ha dicho se prueba materialidad del delito con un cuaderno. ¿Qué cuaderno prueba una materialidad del delito, por favor?
Es la misma estrategia que en Brasil, que en Argentina. Pamela Martínez, en 48 horas, después de que un periódico web de un conocido extorsionador, que ha mentido varias veces, publica el caso Arroz Verde, en 48 horas hay 2 detenidos, 7 allanamientos. En 4 meses INAPEP ni siquiera han abierto la cuenta de Panamá, porque saben que saltarán sapos y culebras. Bueno, Pamela Martínez detenida el 4 de mayo. El 30 de mayo dice que allanan su casa en Quito y encuentran un cuaderno, 26 días después. Es que Pamela Martínez es tan torpe para no pedir que le saquen ese cuaderno de su casa a su esposo, a sus hijos, o si quería delatar, que le lleven el cuaderno a la cárcel para ver sus apuntes. Claramente eso es un montaje, como lo hicieron en Brasil, como lo hicieron en Argentina, es el mismo libreto. Esta es una estrategia regional. Y aquí no nos engañemos, por favor. Comercio de las coimas, ¿qué soborno? Hablan de 11 millones, ¿dónde está? ¿Quién los ha probado? ¿Quién los ha visto? ¿Quién los ha sumado? A mí me llegó ya parte de la información. Eso puede ser cualquier cosa y hay gastos por asesoría legal tributaria, hay gastos de construcciones, han mezclado cualquier cosa para hacer un montaje. Quedemos muy claros. Si ha habido corrupción, tienen que demostrar que alguien tiene la plata. Pero no me digan que es corrupción, que una empresa pagó camisetas, por el amor de Dios. ¿Dónde estamos? Y recuerde usted que para escandalizar el título del artículo y lo que publicaron los medios, es que Odebrecht puso presidente, haciendo creer que Odebrecht financió la campaña presidencial de febrero de 2013. Tendrán que demostrarlo, pueblo de Pichincha. Ustedes son un pueblo muy culto, políticamente formado. No se dejen engañar. Dijeron que Odebrecht puso presidente. Que prueben que Odebrecht puso 20 centavos en la campaña de febrero del 2013. Eso es mentira. Es mentira y no lo van a probar nunca. Pero lo dijeron para escandalizar. Ahí no hay nada, Marisabel. Pero, y volviendo a lo de Pamela, una persona, ¿ya?, que la meten presa, la amenazan con 40 años de cárcel, le ofrecen ser testigo protegida, salir de la cárcel de la Tacunga e ir a una cómoda casa al sur de Quito, en Chillogallo, con televisión, etcétera. Rebajarle la pena a la 10ª parte y que no se investigue ni ella ni a su esposo, denuncia hasta a su mamá, pues. Es la misma estrategia que hicieron con Odebrecht, con el caso Glass, que hicieron contra Lula, que han hecho contra Cristina. No nos dejemos engañar. ¿Y por qué, economista Correa, usted tuvo ex colaboradores tan endebles en su convicción política que al mínimo intento lo delatan o lo venden? Porque esto acaba de pasar, de acuerdo a lo que usted señala con Pamela Martínez. Claro, bueno, yo creía que se era estaba una colaboradora Moreno, cercana ¿no? suya. Y eso pido disculpas, ¿no? Pero yo tuve centenas, pues. A mí no me ha vendido Pamela Martínez, eso no es cierto. Seamos precisos en sus expresiones. Y el rato en que diga Pamela Martínez que yo soy corrupto estará mintiendo. Pero no lo ha dicho. Están tergiversando. ¿Dónde ha dicho eso, Washington? Porque Es una colaboración eficaz de Ustedes son Pamela periodistas Martínez. profesionales. Perdóneme. Es una colaboración Pero eficaz contra mí. de Pamela Martínez, Sí, pero- con la fiscal. Pero le insisto, pues. O sea, usted llama endeble. Ya lo quisiera ver en la cárcel amenazando porque le dijeron que le iban a meter 40 años preso, ¿ya? Con hijos menores de edad en la cárcel de la Tacunga, para ver, pues, cómo reacciona usted. Yo quería Yo no te precisar, justifico lo que hace economista, Pamela Martínez, pero por favor, o sea, bajo qué presión ha estado actuando, pero ella no me ha acusado a mí, seamos precisos en esas cosas. Lo que ha dicho ella Pamela tenía una gran Martínez, enemistad con Alexis Mera y con María Duarte. expresidente, lo que ha dicho Pamela Martínez es que usted conoció de estos temas. Y quería ser precisa con lo que había anunciado antes. Perdóneme, tampoco ha dicho eso, hasta donde sé. Lo que declaró recojo. Pamela Martínez es que alguna vez Alexis Mera le dijo que necesitaba fondos para ni sé qué cosa. Me preguntó a mí, yo dije, no, habla con tal persona. Pero Permítame. no que yo no sabía, yo no he sabido Información eso. de Por la principios sagrados República. de Pamela candidato y de presidente no se mezclen los manejos financieros. Ya, permítame. Esto es información del portal La República. Sí, es de propiedad o lo maneja Jorge Ortiz, pero dice lo siguiente. Pero La ahora ex Ortiz vicepresidenta lo de la financia Corte Lazo. Constitucional, de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, ha involucrado al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass en el proceso llamado Arroz Verde, en el que se investigan supuestas donaciones voluntarias. Y bueno, aquí hace alusión a que conoció usted sobre una necesidad de financiamiento que le dijo a Alexis Mera que le pida al vicepresidente Jorge Glass. Eso es lo que menciona el portal La República. Ahora, el otro tema que había mencionado, presidente, permítame solo un segundito, es que lo que se ha encontrado en el patrimonio personal de Pamela Martínez es harto, es muchas propiedades, es 5 vehículos de lujo, propiedades de lujo, y
algunos ingresos que no correspondían a sus ingresos como asesora o como juez o magistrada de la Corte Constitucional. Eso nada más para precisar, para no caer en lo que usted nos ha dicho. Permítame precisar a mí, yo en la República, pues me cuenta el Padre Nuestro y debo creer en el Padre Nuestro, primero, ¿no? Ya. Como usted dice, lo maneja Jorge Ortiz y lo financia Guillermo Lazo, y está Carlos Hijó, un poco odiadores que no son periodistas, sino son activistas. Segundo, no he sabido lo del patrimonio de Pamela. Lo reveló Teleamazonas. No era preciso, perdóneme. Lo reveló Teleamazonas. Teleamazonas en una investigación en donde contrastó sus declaraciones en el SRI con movimientos bancarios y también con las propiedades que tiene o tendría. Pamela Martínez, pero recuerda que Pamela Martínez en los últimos años fue a la Corte Constitucional, ¿ok? Así es. No era asesora, quieren hacer aparecer como poco menos que trabaja sobre mi escritorio. Pamela Martínez ni siquiera trabajaba en Carondelet. Y yo llegué a tener un momento dado 12, 13 asesores. Normalmente en promedio tuve 6, 7 asesores. Y Pamela Martínez ni siquiera trabajaba en Carondelet, sino en el edificio de la Unión, pero ese es el framing, el marco que quieren armar. Ya, y justamente para no caer en el framing, vamos con los otros temas. Mencionemos INA Papers, porque en efecto también hay unas revelaciones del mismo portal La Fuente, de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita, que involucran al jefe de Estado, pero que sin embargo no ha habido la misma celeridad a nivel de las investigaciones en lo judicial. A La Fuente tampoco le creo nada. Recuerden que hace un par de meses La Fuente dijo que yo había comprado una casa en efectivo de $240,000 en Guayaquil. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Solo este año todo lo que han dicho, que nos financiaba Venezuela. Hoy Villavicencio está denunciando a Cuesta porque reveló información bancaria de su hermano, de los 11 restaurantes que tiene. Y eso no fue lo que hizo Moreno, revelando información bancaria del Instituto de Pensamiento Político Económico, institución privada, con transacciones absolutamente legales, pero ahí no pasa nada. Nos acusaron de que estábamos siendo financiados por Venezuela para desestabilizar, que me había comprado una casa de $240,000 efectivo. Este sujeto que funge de anticorrupción, que es un payaso, Iván Granda, dijo que ya había descubierto nuestros 17 testaferros. A Jorge Glass le dijeron que le habían descubierto la acería que era de él, que era una acería con los chinos. Todo es mentira, mentira tras mentira, ¿no? Mentira una y otra vez. Entonces, mientras tanto, no se atiende lo concreto. Aquí no estamos hablando de que donaron $10,000 para un jingle o $15,000 para camisetas, una empresa, una transacción de dinero legal, transacción absolutamente legal. Aquí estamos hablando de que una comisión que dio Sinohidro 18.3 millones de dólares a Conto Patiño, y esto no lo descubre La Fuente, ¿no? Villavicencio es un farsante, él no investiga, a él le pasan la información. Yo sé quién le pasó la información. Esto está en el portal INA Papers. Nosotros también hemos tenido acceso a esta información, ¿no? Aquí no es que estamos imaginando, aquí está el número de cuenta. Ya reconoció Moreno que de esta cuenta le pagaron sus muebles en Ginebra, pero dijo que se lo habían pedido para que los guarde. ¿Quién puede creer una tontería así? Con esta cuenta se dio una vida de lujo Moreno y su familia. Lo importante es dónde vinieron los fondos, más importante todavía. Cuando se abre esta cuenta verán que los fondos vino de esa comisión que recibió Conto Patiño por Sinohidro para la construcción de Coca-Cola Sinclair, es decir, plata de la corrupción. Aquí está el número de cuenta, 100-4-10 71-378 Balboa Bank, Panamá, a nombre de INA Investment. ¿Cómo usted puede imaginar que una fiscal, si es honesta, que no lo es Diana Salazar, no va a investigar esto con algo tan concreto, ¿no? Además que ella ha manejado la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. Es muy fácil para ella pedir la apertura de esta cuenta y no lo han hecho, porque saben que aquí está la corrupción de Moreno. Tienen que abrir esta cuenta, no va a poder evitar. Y Moreno no tiene que irse a su casa, tiene que irse a la cárcel. Ahora, ¿es posible que esa cuenta, al ser abierta, contenga datos fidedignos, economista? Es evidente que el presidente Moreno, luego de la entrega de Julian Assange, viajó a Estados Unidos. ¿Qué se puede haber acordado allí? Le pregunto Todo a usted. puede pasar. Es claro que Estados Unidos lo ha dicho. Vino este alto funcionario a decir, vamos a sostener por todos los medios a Moreno, ¿no? O sea, Estados Unidos sostiene a sus títeres. Todo puede pasar, haber borrado registros, etcétera. Esperemos que no lo hayan logrado, ¿no? Pero por lo menos que abran la cuenta. Y tal vez haya rastros si se quiso adulterar algo. Ahora vamos sobre el tema económico que preocupa a la nación. Sus defensores... Pero Marisabel, yo sí, quiero decirle, por favor, recalcar, hagamos la pausa como en el fútbol, lo grave que es esto. Estamos hablando del caso de corrupción más grave de un presidente en ejercicio. Aquí no son $20,000 para camisetas, $10,000 para sticker,
que ahora quieren hablar de crimen organizado, concusión, como que si la gente se embolsicó esos dineros, ¿no? Aquí no estamos hablando que una mujer encarcelada casi un mes, bajo presión, dice me pidió plata a tal persona y no puede probarlo, y que se encontró un cuaderno 26 días después que parece un diario de Hello Kitty, diciendo que Alexis Mera fue a mi edificio y todo el mundo fue sorprendido porque nadie nunca había ido. Estamos hablando de la cuenta, de transacciones reales, verificables, reconocidas por Moreno, como la compra de muebles para su departamento en Ginebra. Hay algo más grave allí, es la transferencia de Recorsa. ¿Por qué no se avanza en esta investigación? Es gravísimo, pero muy grave. Perdone, expresidente, también hay algo más grave, la presunción de una supuesta transferencia de 18 millones de dólares de Recorsa. Esto tendría que probarse también. Eso lo empezamos a investigar en nuestro gobierno, con el SRI. Pregúntele a Leonardo Orlando, actual prefecto de Pichincha, que era el director del SRI. Descubrimos esta transacción, se vio que era lavado de dinero, porque decían de servicios de asistencia técnica. ¿Qué asistencia técnica va a valer 18.3 millones de Recorsa? De una empresa de Recorsa que no conoce nada. Nadie. La empresa era de Conto Patiño. No conocía la relación de Conto Patiño con Moreno, y vimos que esa plata la habían llevado a Panamá. Luego, con la filtración de INAPEPER, vemos la cercanía de Conto Patiño, su hija Maricela Patiño, su yerno Javier Macías, con la familia presidencial. Aquí tengo la foto viajando por Europa. Usted puede preguntar a nuestros embajadores, como siempre, a todos lados se movía Moreno con Javier Macías, era su testaferro, su hombre de los negocios, y esa plata, 18.3 millones, ha sido depositada en parte en esta cuenta que le digo, 100-4-10-71-378 Balboa Ban Panamá, y en otras cuentas adicionales. Entonces, todo esto se ha ido descubriendo poco a poco, pero lo que sí es claro es que cuando empezamos a investigar este caso en el 2015, enseguida Edwin Moreno, que fue el que abrió esta cuenta e hizo un investment, y ya se contradijeron los Morenos. El uno dijo que le habían comprado hecha a la compañía, no sé si lo recuerden, lo dijo Lenín Moreno, sí. Y Edwin dijo, no, yo hice la compañía. Mire las contradicciones. ¿Por qué no manda orden de detención ya ahí por la fiscal si le gusta tanto meter preso a la gente? Todo es corrupción, todo está amarrado. Es realmente un desastre esto. En todo caso, cuando ve que estamos empezando a investigar, rapidito, y tenemos todos los documentos, manda la petición de que no salga su nombre y ponen un testaferro que es Maricela Patiño a manejar la cuenta. Bueno, el presidente Moreno ha pedido a la fiscal que en efecto se abran sus cuentas. ¿Esto no da cuenta de que precisamente quiere que se investigue el tema? Pero la de Bélgica me parece, no la de Panamá. Sí, bueno, la de Bélgica, la de Panamá también. No, la de Panamá también, pero no es que pidió que le abran. Revise el texto. Bueno, que cree que somos estúpidos. O sea, lo que dice, para ver si mi nombre está ahí. Claro que su nombre no está ahí, pues tiene los testaferros. Que me saque una cuenta con el nombre Jorge Glay. Jorge Glay está preso. Es que el tío dice que tenía contacto con Odebrecht. Bueno, aquí su hermano claramente abrió un offshore y tenía contacto con Conto Patiño, Recorsa. ¿Dónde están las acciones? Que no nos vea la cara de estúpido. Por supuesto que no está su nombre, pero hay que ver de dónde vino la plata y a quién fue esa plata. Fue a beneficiar a Moreno y su familia para darse una vida de reyes, con plata sucia de la corrupción. ¿Y cuál es el siguiente paso en las investigaciones? Porque lo que usted nos relata son hechos que prácticamente ya conoce el país y la comunidad internacional. ¿Qué viene luego? Es decir, ¿se va uno a investigar a fondo? Tienen que investigar. ¿Se va a conocer la verdad? ¿Por qué no llaman a declarar en el caso Arroz Verde por la publicación de una página web sin ninguna prueba? Una hoja Excel, yo puedo hacer una hoja Excel que diga a Marisabel Ceballos le dimos 2 millones de coimas. Por eso no se puede ir presa a Marisabel, pues. Tienen que comprobarlo. En 48 horas metieron 2 personas presas y hicieron 7 allanamientos. En 4 meses con INAPEPER ni siquiera han llamado a declarar a Edwin Moreno. Todo está amarrado. Entendamos que la lucha contra la corrupción es una gran farsa. Los corruptos son ellos. No sé si ustedes conocen que hasta contrataron una empresa, el gobierno, en la persecución, especializada, Berkeley Research Group, BRG, le pagaron $250,000 para que investigue mis cuentas, mis testaferros y los de Jorge Glass. No han encontrado nada, porque somos gente honesta. Aquí está la cuenta. Y no hace nada la fiscalía. La fiscal también debería ser investigada por fraude, por corrupta, porque no puede ser que no investigue un caso de corrupción tan claro, tan clamoroso. Bueno, hay también un adagio que dice nada está oculto entre el cielo y la tierra y finalmente la luz brillará en algún momento, la luz de la verdad brillará en algún momento. Ojalá no sea demasiado el tema de la tarde, economía. Perdón, Marisabel, cuando nos han destruido el país. Y otra cosa, lo que sí cree esta gente en su vanidad es que el poder les durará para siempre. Pierden el poder, no tendrán dónde esconderse, porque cuando se libere la justicia, cuando se libere la autoridad de control, cuando se pueda hacer frente a esa prensa que cubre todo, se demostrará toda su sinvergüencería. Todo tiene cotización en el país. Los corruptos son ellos. Eso no se veía en el país. La ciudadanía lo siente.
Antes no sentía corrupción, ahora sí, la siente en cada paso. No nos engañemos, los corruptos siempre fueron ellos. Ya, y vamos a retomar entonces en el ámbito de las preocupaciones más angustiantes de la población, el alto desempleo, la elevación de la pobreza. Vamos a contrastar dos visiones. Sus defensores lo ubican como el presidente que transformó el país, que hizo historia, que con la bonanza petrolera generó la mayor inversión pública de la historia reciente. Sus detractores, que hizo esa obra pública con sobreprecio, con derroche y sin guardar para las épocas de vacas flacas. ¿Cuál es su valoración? María Isabel, la economía es una ciencia. Aquí no hay donde perderse. ¿Es o no es? ¿No? Entonces ahí están las cifras y están los informes internacionales, empezando por el Fondo Monetario. Tiene informes a este gobierno diciéndole la economía está estabilizada, está creciendo, está bien, ¿no? Los documentos que presenta el gobierno, para que vean cómo nos engañan, mientras dicen una cosa para el público, 70.000 millones de deuda externa, los documentos que le presentan al Fondo Monetario son 46.000 millones, perdón, de deuda pública, son 46.000 millones de deuda pública, ratificando que dimos la verdad, que ellos se han endeudado en 7.000 millones más, y hace 2 años era 39.600 millones, como siempre lo dijimos. Una cosa es lo que mienten al público, pero como al Fondo Monetario no le pueden mentir, ahí sí mandan la real situación, los datos reales. Con esos datos reales, indiscutibles, o sea, no perdamos el tiempo. Pregúntele a cualquier economista profesional, no se imagina cómo nos admiran en el exterior. Hay cátedras sobre la revolución ciudadana en universidades europeas, en universidades norteamericanas. Duplicamos el tamaño de la economía. Crecimos un punto más que el resto de América Latina en promedio durante 10 años, pese a tener dólar, no tenemos moneda nacional, lo cual los técnicos saben que son grandes ligas. Fuimos de los 3 países que más redujimos pobreza, tal vez el que más redujimos pobreza en la región. Fuimos de los países que más redujo desigualdad. Pasamos de los últimos puestos de infraestructura al segundo puesto de infraestructura. Pasamos de ser importadores de energía a exportadores de energía, ¿no? Y una serie de récords, el sistema educativo que más avanzaba, el sistema de educación superior que más avanzaba, el programa de becas tal vez más grande del mundo. O sea, no podrán tapar el sol con un dedo. Y esto es que con sobreprecio, esta gente miente. Díganme los sobreprecios dónde están, para ser yo el primero en sancionar, en denunciar a ese traidor. Pero, por ejemplo, la refinería del Pacífico es uno de los ejemplos que se ponen. Se ponen como ejemplo la refinería del Pacífico, el movimiento de tierras más caro del mundo, dice. Qué bueno que me diga eso. Gracias. Porque una cosa es tener la política apasionada y otra cosa es la política canallesca. Estamos en tiempos muy raros, tenemos política canallesca. O sea, antes Abdalá era la excepción, ahora es la norma. Ese canalla como él, mentiroso. Y Moreno compite con Abdalá Bucaram. Revise, se ha informado 10.000 veces que la compactación más grande de la historia de la refinería del Pacífico, compactación especial porque no es para poner un kiosco, es para poner una refinería, costó 300 millones. Los estudios que cuestan 5% del proyecto, que más o menos está valorado en 12.000 millones, son 600 millones. Las obras de compensación, eso le suma 1.200 millones. Con impuestos que son para nosotros mismos, plata del bolsillo derecho y izquierdo, 1.500 millones. Y pese a que se les demuestre eso, siguen repitiendo, el relleno valió 1.500 millones. Ya basta. Eso es ser canalla, eso es ser ruin. Eso es jugar con la gente. El terreno costó 300 millones a la compactación. ¿Pero por qué se hizo la compactación? Si no se hubiera hecho y tuviéramos el financiamiento, esperaremos 2 años para construir la refinería y me estarían insultando porque no avancé los trabajos. Lo que pasa es que usted puede tomar buenas decisiones y tener mala suerte. En 2014 todo avanzaba muy bien y se desplomó el mercado financiero. ¿Por qué en 2 años no ha avanzado nada? Incluso el ministro Pérez dijo que había 7 empresas interesadas. ¿Sabe por qué, María Isabel? Porque quieren llevársela a Guayaquil, pues. Si esa siempre fue la disputa con los socialcristianos. Se pusieron enojadísimos cuando yo dije, va a Manabí, la refinería. No nos engañemos y no dejemos que nos mientan tan fácilmente. En todo caso, continuando con los datos económicos, no con opiniones, ¿ya? Por esto de que decía de los sobreprecios. Mire, le acabo de desmentir. Pero si algo estaba presupuestado en 100, había más movimiento de tierra y se reajustaba el contrato a 120, lo cual es perfectamente legal, un mentiroso como Moreno dice sobreprecio. Eso no es sobreprecio. Y con eso no han tenido engañado. Si no, ¿dónde están pues los juicios por sobreprecio? ¿Dónde están las sanciones? Empezando por las empresas. Porque no es solo el funcionario. Es la empresa constructora la que debe estar sancionada. ¿Dónde están esas empresas sancionadas? Dígame una empresa sancionada por sobreprecio. Nos están engañando. Nos confunden reajuste de precio con sobreprecio. Por último, estamos en el siglo XXI. Esta gente es tan elemental en sus análisis que cree que guardar para las vacas flacas es como en el antiguo Egipto, que se guardaban los granos en grandes silos. Por el amor de Dios, guardar para las vacas flacas es tener proyectos multipropósitos contra inundaciones para seguir produciendo incluso con diluvios.
es tener carreteras para mejorar la competitividad sistémica, es tener energía para garantizar la actividad económica. Solo por hidroeléctricas estamos ahorrando cerca de $1.000 millones. Por refinería de Esmeralda, la repotenciación, 300 millones. Por el Tiputini, que yo le empecé y le dije al pueblo ecuatoriano, pueden ver mis intervenciones, que solo vamos a poner plata, el ingreso será para el futuro gobierno, porque nosotros actuamos con responsabilidad de patria, se están recibiendo por lo menos 800 millones. Ahí van 2.100 millones de dólares, que no se registran, pero que existen, que yo los tenía que gastar o no los tenía como presidente, este señor sí los tiene. Eso es guardar para la vaca flaca, a tal punto que la tormenta perfecta del 2015-2016, desplome, precio de petróleo, apreciación del dólar, terremoto, juicio perdido, la superamos en tiempo récord y con el menor costo posible. Eso es guardar para la vaca flaca del siglo XXI, no la torpeza de poner la plata bajo el colchón. Economista, el hecho cierto es que mientras el país se encuentra enfrascado en esta polémica entre lo que se denominan correístas y morenistas, el propio gobierno se apresta a aprobar las exigencias del Fondo Monetario Internacional en la Asamblea, para lo cual constituye una mayoría. Y esas exigencias del Fondo Monetario Internacional van a afectar, sin lugar a dudas, al pueblo ecuatoriano, privatizaciones, nuevos impuestos, es decir, una serie de medidas que definitivamente pauperizarán más a la población ecuatoriana. ¿Usted sabe quién es Desmond Tutu? Desmond Tutu, el obispo africano, ganador del Premio Nobel de la Paz, él tiene una frase muy linda que dice: la neutralidad en condiciones de injusticia es ponerse del lado del opresor. Yo no puedo aceptar que nos pongan al mismo nivel que los morenistas, compañeros. Esto no es una lucha entre compadres. Es la mayor traición de la historia del Ecuador y probablemente de la historia de América Latina, en todos los sentidos, ¿eh? Incluso traición a la patria grande, traición a Julian Assange, después de 2 siglos. No se imaginan cómo se ha destrozado la reputación del país. Después de 2 siglos se seguirá hablando de cómo un país, ¿no?, entregó a sus refugiados, a sus asilados. Eso no existe. Creo que es primera vez en la historia, una traición enorme que ha destrozado la confianza en el país. ¿Quién va a pedir asilo en el futuro en Ecuador después de tremenda traición? Entonces no estamos hablando de una pelea de compadres, morenistas contra correístas, no reduzcamos algo tan grave. Son ellos los que traicionaron a la patria, empezando por sus compañeros, botando al tacho de la basura el programa político ganador, calumniándonos para en su mediocridad no hacer nada, pero distraer a la gente con la supuesta lucha contra la corrupción, traicionando a la patria, siendo ellos los corruptos, como en el caso INA Investment. No pongamos, o sea, sepamos discernir. Aquí estamos en una lucha por la verdad, por la democracia, mientras que los otros traicionaron todo aquello. Vea, con respecto a la mayoría, por favor, o sea, reflexionemos. Esto no ocurre en un país desarrollado. Yo cuando hablo con periodistas españoles, belgas, no entienden, porque es imposible en Bélgica que ganen los ecologistas y apliquen el programa del Partido Liberal. Eso no existe en una democracia. Al día siguiente se cae el gobierno. Entonces no entienden cómo un tipo que ganó con nuestro partido está aplicando un programa neoliberal. No lo entienden. Rompió la democracia, debe irse a su casa, y por corrupto debe irse a la cárcel. Pero no solo eso, le da mayoría Guillermo Lasso. Dice que para gobernabilidad, compatriotas de Pichincha, del Ecuador, Guillermo Lasso, creo, no eran los que ni siquiera reconocieron el triunfo de Moreno. No son los que dijeron que hubo fraude. Después de 2 años de controlar el Consejo Nacional Electoral, ¿dónde está el fraude? ¿Mintieron? O mienten ahora o mintieron antes. Pero ni siquiera reconocían a Moreno como triunfador y ahora le dan todo el apoyo. Dice que para gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad? Están haciendo los negocios de su vida. La banca está rompiendo todos los récords de utilidades. Conmigo, con una economía en crecimiento, sin desempleo, salarios creciendo, la máxima utilidad que lograron fueron 200 millones y era récord. Ahora están logrando 550 millones, si la memoria no me falla, más de 500 de seguro. Más de 500 millones de dólares en una economía que no crece. Hay varias formas de corrupción. Utilizar el poder político para beneficiar su gallada es ser corrupto. Y se está utilizando el poder político para beneficiar, entre otros, a los banqueros. Porque en una economía que no crece sin dinamismo, si estos señores aumentan en promedio 40% sus utilidades, no es que están creando riqueza. Le están quitando riqueza a usted, Washington. Le están quitando riqueza a usted, Marisabel, a los ciudadanos que nos escuchan, cobrándole más por sus créditos, por los servicios bancarios. Entonces nos están quitando riqueza a todo. Eso también es una forma de corrupción. Entonces, la lógica de Guillermo Lasso, lo que hace no se entiende de lo político, porque va a aniquilar a Creo. Se entiende de lo económico. El Banco de Guayaquil en 2018 logró 60 millones de dólares en utilidades y no está dispuesto a perder esa platita y está entonces presto a apoyar hasta un inútil como Moreno. Sin embargo, esto va a pasar factura. Yo de todos modos creo, no sé si han leído el acuerdo con el fondo. Yo estoy seguro que ningún ecuatoriano participó en eso.
porque es una falta de profesionalismo y un simplismo total. Por ejemplo, les habla de devaluación real. ¿Saben lo que es devaluación real? Cuando tienen moneda, devaluación es que la moneda pierde valor con la moneda extranjera. Como no tenemos moneda, dicen que los costos laborales son muy altos, nunca dicen que los costos financieros son muy altos, ¿no? Eso son relaciones de poder, el capital nos domina, nunca va a decir que los intereses son muy altos, va a decir que el salario es muy alto. Y para que haya devaluación real, ¿sabe lo que propone el fondo? Reducir salarios, y reducir en cerca del 30%. Y una forma de reducir es con las trampas que nos están poniendo, la flexibilización laboral, trabajar 12 horas por día. Hoy se puede trabajar 12 horas por día, pero tendrían que pagar horas extras, pues. El rato en que no tienen que pagar horas extras, están ahorrando plata, están disminuyendo el salario real. Eso es lo que la gente sencilla no entiende, ¿ya? Entonces, ese programa es gravísimo. Tan grave que yo creo que no lo van a poder pasar en asamblea. Proponen aumentar el IVA, precio de los combustibles, quitar subsidios. Proponen aumentar el IVA. Entonces, yo creo que incluso con el amarre que han hecho en asamblea, no lo van a poder pasar. Si lo pasan, tendrán graves problemas lo que lo aprueben en asamblea. Si no lo pasa, tendrá graves problemas el gobierno. Pero habrá problemas y vienen tiempos medio más todavía convulsionados. Ahora, alguna de las deudas que se le reclaman, expresidente, es que desarrolló una economía dependiente de la inversión pública y del Estado. Y se dice que es el desarrollo de la productividad la que quedó en pausa. ¿Cuál sería su respuesta? Para ir al tema político que también nos interesa. Sí, es mi área, me encanta, ¿no? Pero no sé quién ha dicho eso para dejarlo de año en primer año de economía. Primero, si fuera cierto que tuvimos una economía. Puedo citar cualquier cantidad de economistas que han estado aquí que lo han mencionado. Dígame quiénes, por ejemplo. Bueno, han estado muchos. Dígame un nombre. A ver si es economista o es ideólogo. Porque una cosa es ser economista. Yo tengo mi ideología, pero cuando hago análisis económico soy economista. ¿Ya? Eso se llama honestidad intelectual. Pero hay gente que no la tiene esa honestidad intelectual y cuando hablan de economía siguen siendo ideólogos, ¿no? Ya, entonces, el Estado generó, digamos, una si fuera una lógica de producción de riqueza la a través de la inversión pública. La economía, ¿cuál es el problema? No, claro, está bien, no estoy criticándolo, lo que le digo es que es una deuda que le piden. Segundo, que, digamos, suponiendo haya que se haya dirigido la economía a la inversión pública, ¿quién prohibió inversión privada? Tercero, vendrá uno de estos ortodoxos a decir el efecto crowding out, más inversión pública, menos inversión privada. Eso es mentira. ¿Acaso una carretera espanta inversión privada o atrae inversión privada? ¿Acaso tener seguridad energética? La memoria es frágil. Cuando yo llegué al gobierno en el 2007 habían cortes de luz, los tuvimos hasta el 2008, o no recuerdan. Y cortes de luz de varias horas, 10 horas diarias. Yo recuerdo muchas cosas, entre otras, por ejemplo, Diego Martínez nos dijo acá que la inversión solamente medido el periodo, incluso de crisis, entre el 2016 y 2017 tuvo mayor inversión extranjera que la que hay ahora mismo, que apenas lleva, me parece, 1.400 millones de dólares. No, por supuesto, ¿Y que hubo? Es un mito. Fuimos los campeones a nivel regional, llegamos a 14% de inversión pública con respecto al PIB, lo cual no espanta inversión privada, atrae. O tener buena energía no atrae inversiones. O tener seguridad, Marisabel, Washington, no atrae inversiones. Acuérdense que antes las empresas tenían que tener sus guardias propios, sus motores propios cuando se vaya a la luz. Todo eso eran costos adicionales. Entonces no me digan que no me damos competitividad y que no me damos productividad, que es un concepto diferente a competitividad. Para que haya competitividad debe haber productividad, pero lo contrario no es cierto. Pero ¿cómo se da productividad? Con educación, con mejores universidades. ¿Acaso no hicimos un esfuerzo con innovación? Que no hablen de memoria, no le digo a usted, esos pseudoanalistas que en verdad son ideólogos disfrazados de técnicos. Ya, ahora, hay otra cifra muy clara, 16% de credibilidad es la que tiene el presidente Lenín Moreno. En las últimas elecciones seccionales, al unísono, la mayoría de los medios de comunicación importantes manifestaban que el gran ganador era Jaime Nebot y se apreciaba las pancartas de Jaime Nebot a la presidencia, pero todavía existen todas estas estrategias para limitar en lo máximo que usted pueda siquiera acercarse al sillón presidencial de nuevo. Bueno, me inhabilitaron con un referéndum inconstitucional. No es mi interés. Yo quería retirarme de la política, Marisabel. No me lo han permitido. Descubrí muy tarde que uno puede decidir retirarse de la política, pero la política no decide retirarse de uno. Empezaron a aniquilar mi patria, que es uno de mis proyectos vitales, perseguir a mis compañeros, perseguirme a mí mismo. Yo tengo 25 investigaciones criminales. 25. Hasta por mal uso de avión presidencial. Más 25 auditorías con glosas, con multas de Contraloría con este
fantoche de Pablo Celi, que es un instrumento de persecución, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Regresar a la política para tratar de remediar eso, para defender a la patria, defender a nuestros compañeros, a nuestra propia familia, a nuestra reputación. Pero no me interesa, yo no creo en carreras políticas, yo creo en el poder político para servir. Entonces, si en un momento dado tengo que ser candidato a algo para recuperar la patria, lo seré. Pero créanme que nunca me ha gustado victimizar. Sí sería un sacrificio, porque mi vida, en los próximos años, está aquí en Bélgica, donde están mis hijos, donde mi esposa, etc. Usted tocó temas interesantes, 16% de credibilidad. Puede haber un presidente con 16% de credibilidad. Renuncie rápido, señor Moreno, tenga sangre en la cara. Usted habló de Jaime Nebot, preparar la presidencia, el camino a la presidencia. No nos dijeron que el referéndum era para espacio para los nuevos cuadros jóvenes. Todo era una gran farsa. Era porque sabían que si Correa estaba ahí, nunca iba a ser presidente un Jaime Nebot. Nunca, que en paz descanse. Trujillo iba a poder hacer todo lo que hizo en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no se trataba de dar espacio a los jóvenes. Se trataba de repartirse la patria con los mismos de siempre, y un estorbo era Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. ¿Se ha podido, en esa perspectiva política, o no se ha podido, mejor dicho, economista, estructurar un movimiento que pueda ir generando nuevos cuadros que en efecto no dependan de un solo líder, como es usted, y que puedan responder políticamente lo que se viene, que son retos demasiado importantes e históricos, economista? Usted, Washington, parte de prejuicios que no son correctos. ¿Quién dijo que no hemos formado cuadros? De hecho, dentro de las condiciones tan duras que nos ha tocado enfrentar, una de las cosas buenas es ver tanto joven valiente. Mire estos colectivos, La Colmena, todos estos periódicos digitales, Ruta Crítica, gente brillante y jóvenes. Abraham Verduga, están todos estos jóvenes muy valientes. Tratamos de poner mucho énfasis en preparar liderazgo. Pero cuando usted tiene toda la prensa en contra, toda partidocracia en contra, a un joven lo aplastan. Se necesita alguien que ya esté conocido. O sea, el líder ya es conocido, tiene una ventaja. Pero lo importante, si usted es un líder honesto, es utilizar ese liderazgo para abrir camino a los demás. Y siempre lo hemos tratado de hacer. Sobre la organización política, ya le digo, tenga la plena seguridad del pueblo ecuatoriano, que jamás me ha interesado el poder, me ha interesado la patria. Si me hubiera interesado el poder, seguiría siendo presidente, pues hay en duda que en el 2017 lo hubiera vuelto a derrotar. Pero en todo caso, usted ha hablado de la organización política. Tengamos conciencia de lo que ha pasado. Nos robaron Alianza País, absolutamente en forma ilegal. Tratamos de inscribir Revolución Ciudadana. Dijeron, no, ese es el lema de otro partido. Después de 2 meses tenemos tonteando, nos lo negaron. Quisimos registrar Revolución Alfarista. No, que Alfaro era liberal, no era de izquierda, después de 2 o 3 meses. Quisimos inscribir más nada, nos resucitaron otra directiva para crear conflicto. Finalmente, tuvimos que pedir participación en Compromiso Socialista 5. La memoria es frágil. Por un instante, imagínense si hubiera hecho eso con un opositor. Estaría en la Corte Penal Internacional de La Haya. Eso es atentado a los derechos humanos, atentado al derecho de participación política. Pero como es contra Correa, contra Revolución Ciudadana, no pasa nada. Ellos tienen todos los poderes que se llaman los factores reales de poder. El poder económico, el poder militar, la oficialidad, la alta oficialidad los apoya. El poder mediático, que es el gran poder de nuestra época, incluso poder eclesiástico. Lo único que no tiene es pueblo. El pueblo está con nosotros. Lastimosamente, no es suficiente. Esto también nos ha llevado a la realidad, ¿no? Que el pueblo quiteño movilizándose saca presidente. No es verdad. El pueblo quiteño daba el pretexto para sacar presidente. Pero sacaba la asamblea del Partido Social Cristiano cuando ya se cansaba el títere de turno. Lo sacaban los militares o lo sacaban los medios de comunicación. Entonces la lucha es cuesta arriba, pero hay que darla. Y si logramos una cohesión, una movilización social de verdad, podemos triunfar y mandar constitucionalmente, porque lo permite la Constitución, a este gobierno a la casa antes de que acabe de destruir la patria, antes que tengamos una crisis como el 99, porque allá vamos. Porque lo que está haciendo el fondo pone en riesgo la misma dolarización. ¿Ok? Revisen la historia, jóvenes que me escuchan, aprendan la historia. Revisen las políticas de los años 90. Son exactamente las mismas políticas que nos están imponiendo ahora. Y en esa perspectiva del accionar político de su movimiento, ¿usted ratifica esto que ya anunció, la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia? ¿Y de qué cuadro hablaríamos presidenciable? No, eso es muy prematuro para hablar. Miren, yo tengo la pero ya se están moviendo las frutas. Ya lo está protegiendo impúdicamente el Consejo Nacional Electoral. Negaron la petición de revocatoria de unos migrantes porque saben que vamos a reunir la firma y si va a consulta popular se va este presidente. No lo pasó el Consejo Nacional Electoral, diciendo que no estaba de acuerdo. Un consejero dijo, no estoy de acuerdo con que se quiera revocar el mandato porque no se ha cumplido el plan de gobierno.
Si precisamente eso es lo que establece la ley y la Constitución. Porque democracia no es votar por una cara bonita, por un apellido, un abolengo. Es votar por un programa de gobierno. Si no traicionas la democracia, es una barbaridad lo que hicieron. Yo no pierdo la esperanza de que este gobierno se vaya rápido a la casa. Constitucionalmente, por eso reformamos, por eso la Constitución del 2008, con la experiencia que habíamos tenido los 10 años anteriores, estableció esos mecanismos. Debe saber el pueblo ecuatoriano que si hay muerte cruzada, eso es anticipación de elecciones legislativas y presidenciales, hay nuevas elecciones, pero hasta el 2021. Ese sería el escenario ideal. Yo pudiera participar de vicepresidente, habría que discutir quién es presidente para ganar. Y créanme, desde ahí organizo una asamblea constituyente para recuperar la patria. Y en el 2021 vuelvo acá. Mi vida está en Bélgica por los próximos años y bastantes años. Aquí están mis seres queridos, aquí está mi familia nuclear. Mi madre sí está en Ecuador y es una de mis grandes preocupaciones. Dios quiera que la pueda volver a ver. Pero en todo caso, mi familia nuclear está acá. Yo les dije al pueblo ecuatoriano, mi vida está acá, quiero dedicarme a la academia. Pero iría tan solo para ganar esa elección, hacer una asamblea constituyente y recuperar lo que nos robaron con los transitorios sobre todo. Bueno, muchísimas gracias por esta amplia entrevista con varios datos que sin duda van a generar noticia a partir de ahora. Muchísimas gracias, economista Rafael Correa, por estar con nosotros. ¿Cuál es el problema de la inversión pública, Marisabel? Ninguno, pura ideología, que quieren, eso se llama economía política, ¿sí sabe? Que quieren que todos los negocios sean para el sector privado. Y si el sector privado quiere hacer una hidroeléctrica, bienvenido. Pero no me va a sentar de brazos cruzados a esperar que la haga, si nos falta electricidad, ¿verdad? Bueno, hicimos por eso la revolución energética. No, sin duda. Entre otras nosotros como progresistas claramente lo manifestamos, estamos del lado correcto a la historia en el sentido de defender los intereses de las grandes mayorías, pero hay que contrastar con la información que también se presenta y precisamente para poder desmontar algunos que son elementos mitificados y otros que de pronto sí pudieron haber sido mejor realizados, en el caso de la agricultura, en el caso de las pymes. Con lo primero, organicen un debate y yo le propongo nombres de jóvenes economistas brillantes, que verán que los hacen un paseo a estos señores del siglo pasado. Sobre lo segundo, de seguro, después de 10 años de transformar la patria, de seguro cometimos errores, pero jamás hemos cometido el principal error, equivocarnos de lado. Siempre estuvimos con la grandes mayoría, siempre estuvimos y estaremos del lado correcto de la historia, compañeros. Un fuerte abrazo a Pichincha, muchas gracias a ustedes y hasta la historia siempre, compañeros. Muchas gracias también al economista Rafael Correa, expresidente de la República. 8:13 minutos, hemos cumplido nuestro tiempo de entrevista. Hacemos la pausa, amigas y amigos.